A veces lo veo con claridad. Repito la forma en que me acerco a la gente. Repito el tipo de persona que elijo. Repito los silencios, las justificaciones, las excusas que me cuento. Todo cambia un poco, claro. El contexto, las caras, el momento. Pero la sensación al final, esa se repite igual. Y no es que no lo vea, es que verlo no siempre alcanza para salir. Es increíble cuántas veces uno se queda atrapado en lugares donde ya aprendió lo que tenía que aprender, pero no sabe todavía cómo vivir otra cosa, como espectadores de nuestro propio desastre. Sabemos perfectamente lo que va a pasar y aún así seguimos en esa dirección. Hay algo en lo conocido que atrapa, porque resulta predecible. Lo nuevo, lo sano, lo que funciona, eso es un bosque oscuro. No sabes qué hay ahí. Y el cerebro, que es un experto en supervivencia, pero un pésimo psicólogo, prefiere lo viejo conocido al bienestar desconocido. A veces, repetir un error es simplemente parte del proceso de desgaste. Necesitas hacerlo 5 veces más hasta que el dolor de hacerlo supere al miedo de dejar de hacerlo. Se suele pensar que equivocarse es por no esforzarse lo suficiente, pero la verdad es que el autosabotaje aparece como mecanismo de defensa. Lo bueno se presenta como una amenaza. Es una amenaza porque es incierto. Si empiezas un nuevo proyecto, si te va bien en el trabajo o si por fin empiezas a cuidarte, el saboteador entra en pánico. Se pregunta, ¿y si no puedo? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si no sale bien? Entonces, para evitar ese dolor potencial, te devuelve a lo que ya conoces: el caos, el silencio o la soledad. El error repetido no es falta de inteligencia, es la búsqueda de un suelo conocido, aunque sea un suelo lleno de piedras sueltas. Es preferible pisar eso a caminar por un césped nuevo. Nuestra tendencia a la repetición. Pero hay un momento, casi imperceptible, en el que algo dentro empieza a expandirse. Es el comienzo de algo que todavía no entiendes, pero que ya te está transformando. En medio de todo eso, aparece una pregunta. Hay una pregunta que todos nos hacemos cuando la vida se complica. ¿Por qué me pasa esto? Y suena lógica, ¿no? Es lo que te nace cuando algo se repite, cuando no entiendes por qué terminas en el autosabotaje. Esas preguntas casi nunca te dan una respuesta clara. El por qué te lleva a quedarte girando en círculos, a buscar culpables, explicaciones antiguas, razones que suenan coherentes, pero no transforman. Y entonces, casi sin hacer ruido, aparece otra forma de mirar. El ¿para qué? No busca explicar el pasado, sino darle sentido al presente. No lo arregla todo de inmediato, pero cambia el lugar desde donde observas. No desde el juicio, sino desde la curiosidad. Si estás en un momento donde todo parece repetirse, tal vez la pregunta no sea ¿por qué de nuevo?, sino ¿para qué todavía? En este punto las posibilidades se expanden, porque al cuestionar ¿para qué?, dejas de perseguir respuestas hacia afuera y empiezas a escucharte hacia adentro. Te das cuenta de que cada situación, incluso la más incómoda, viene a mostrarte algo. Una herida que no habías visto, un patrón que todavía te dirige o una parte tuya que necesita desarrollarse. Si cada cambio en tu vida te genera ansiedad y resistencia, quizás el ¿para qué? Sea para practicar soltar el control, para ver que no necesitas entender todo para poder avanzar. El ¿para qué? No cambia la historia, pero cambia cómo la vives. Lo interesante es que, cuando te haces la pregunta correcta, tu mente ya no busca excusas, busca propósito. El ¿para qué? No niega el dolor, lo resignifica. Nos permite interpretar la experiencia como algo que no solo sucedió, sino que también sirve. Imagínate que la vida es un guión que se escribe mientras se actúa. Si nos quedamos en el ¿por qué me pasa esto?, buscamos culpables en el pasado, personas, situaciones, malos recuerdos. Pero si preguntamos ¿para qué vivo esto?,
la perspectiva cambia radicalmente. No siempre se siente bien, claro. A veces el ¿para qué? Llega después, mucho después, cuando ya pasó la tormenta y solo queda el silencio. Ahí, mirando hacia atrás, entiendes, era para soltar eso, era para aprender, era para cerrar esta etapa de mi vida. Todo lo que se repite, todo lo que cansa, todo lo que duele, pierde densidad cuando lo ves así. Dejas de quedarte atrapado en el ¿por qué sigo tropezando? Y empiezas a descubrir ¿para qué necesito aún pasar por aquí? No necesitas tener todo el control. Aprender a vivir mientras vives. Es la tarea más difícil que existe. En la práctica, la situación es como un maestro severo, pero necesario. Una forma incómoda, pero honesta, de mostrarte qué parte de ti está intentando crecer, en medio de todo eso que no entiendes. En definitiva, el por qué nos encadena al suelo, buscando razones en un pasado que ya no podemos cambiar. El para qué, en cambio, nos pone a caminar. No borra el tropiezo, pero le da un sentido. Repetir no es falta de inteligencia, es un proceso de maduración lenta. Entender esto no hace que el camino se vuelva plano de repente, pero sí nos permite caminar más ligero. Dejamos de pelearnos con el hecho de ser humanos y empezamos a ser aliados de nuestro proceso de desarrollo. No se trata de alcanzar una perfección donde ya no cometemos errores, sino de desarrollar la madurez suficiente para que, cuando el tropiezo ocurra, ya no nos tome por sorpresa. Ese día, el bosque oscuro de lo nuevo ya no se verá como una amenaza, sino como el único lugar donde realmente vale la pena estar. Porque aprender a vivir mientras se vive es, precisamente, dejar de ser espectadores de nuestro pasado para convertirnos en los autores de lo que está por venir. Seguiremos recorriendo estos espacios de la psicología humana. Este es un camino de ida, y lo mejor es que no tienes que transitarlo solo. Si de este vídeo, aunque sea una pequeña idea, resonó en tu día, ya valió la pena. La intención siempre es esa: compartir, reflexionar, acompañar un poco en este proceso de entendernos. Seguiremos mirando con curiosidad y como aprendices la psicología humana, nuestra conducta. Y si quieres seguir explorando todo esto con nosotros, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Psicología Project. Seguiremos compartiendo contenido valioso para recorrer el apasionante camino de la mente y la psicología humana. En este canal seguiremos avanzando, descifrando juntos esas piezas del gran milagro de la vida, para que lo que hoy parece un nudo, mañana sea simplemente parte de tu historia. Nos vemos en el próximo paso de este viaje.